Buenos días, chicos, bienvenidos a esta clase. Eh, pues hoy es nueva semana, tenemos la nueva oportunidad de poder aprender cosas nuevas y bueno, pues hoy quiero nada más comentarles que estamos en semana de entrega de proyectos y la entrega de sus proyectos será para el día miércoles. Sé que es una fecha muy cercana, pero recuerden que tuvieron desde el principio del semestre, perdón, del parcial, para empezar a realizar sus trabajos. Entonces es la fecha que está calendarizada, a salvo que dirección nos indique otro día, pero vamos a dejar ese día 21, miércoles 21. Usted no tenemos clase ese día nosotros, pero en el transcurso de la hora clase, de las horas clase, es decir, de 7:30 a 2 de la tarde, es el tiempo para entregar su proyecto y también hay que entregar su portafolio de evidencias, que sí ya lo pueden ir entregando desde ya para quitarse ese pesar. Lo publiqué desde la semana pasada, entonces, bueno, pues estamos en tiempo y forma para hacerlo, ¿ok? Así que espero sus trabajos, por favor, con tiempo para poder tener sus calificaciones, listas para ustedes, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, pues comenzamos este nuevo día, esta nueva semana con tema nuevo y el tema que vamos a estar viendo en estos días se llama vicios de dicción y los vicios de dicción pues son un aspecto también muy importante en cuanto a la ortografía, a la redacción, este, y estamos precisamente en esa unidad, ortografía y vicios de dicción. Y bueno, pues los vicios de dicción son ciertos elementos que debemos evitar al momento de nosotros estar mmm, comunicando, hablando, expresándonos a través de diversas formas. Entonces, vamos a aprender de ellos, son muchos, son como veintitantos, pero los voy a ir dividiendo por clases para que ustedes los vayan procesando poco a poco, para que no digan, profe, es mucho, ¿ok? Pero pues la idea es que ustedes los comiencen a reconocer y a utilizar menos y menos y menos y menos y menos cada vez que estén estableciendo una conversación o estén escribiendo, etcétera. Muy bien, entonces, los vicios de dicción, bueno, pues vamos a comenzar definiéndolos. No podemos estudiarlos si no los definimos. Y pues ustedes recuerdan que el lenguaje puede concebirse como un instrumento de comunicación. El lenguaje, la forma en la que hablamos, la forma en la que nos expresamos, es la que nos permite también estar en conexión con otras personas, transmitir ideas, emociones, sentimientos y todo eso a su vez nos ayuda pues a ir estructurando mejor nuestra forma de desarrollo, obviamente social, ¿no? Entonces, el lenguaje pues puede ser utilizado con mayor eficacia, con menor eficacia, dependiendo de las habilidades de cada persona. Entonces, pues es importante reconocer que cuando nosotros nos comunicamos, cometemos errores en el manejo de nuestro instrumento, en el manejo del lenguaje. Hay ciertos detalles, ciertas situaciones que hacen que nuestra comunicación se interrumpa o se vea o se escucha mejor, malinterpretada o no sea la correcta, que lo que queramos decir no es lo que realmente queremos decir. En fin, hay varias situaciones, ¿no? Entonces, las fallas en el lenguaje pues son los errores que se cometen al emplear la lengua pero sin embargo pues hay que reconocer que cuando se habla de errores, fallas o incorrecciones, se usa un criterio tradicional normativo, es decir, la adecuación de la lengua culta y especialmente la lengua escrita. Entonces, los vicios de dicción son formas incorrectas de construcción o empleo de vocablos inadecuados que pueden dificultar la interpretación correcta de un escrito. Es decir, estos vicios de dicción lo que hacen es entorpecer la forma en la que nosotros entendemos y nos expresamos con otras personas. Una cosa es cuando yo me expreso y otra muy diferente es cuando alguien más habla conmigo y me dice lo que está sucediendo y puede haber en el camino, ¿se acuerdan que vimos que en el proceso comunicativo hay ciertos distractores, cierto ruido, el entorno que puede impedir que se lleve a cabo este proceso? Bueno, pues los vicios de dicción forman parte de ese
de esas afectaciones que nos pueden incluso llegar a hacer que no recibamos el mensaje correcto. Y a raíz de eso vienen las malas interpretaciones en lo que escuchamos, en lo que nos dicen. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado porque hemos creído que nos han dicho una cosa y resulta que era otra cosa? No usar las palabras adecuadas. Bueno, todo eso tiene que ver con los vicios de dicción. Entonces vamos a ver el primer vicio de dicción de este día, que hoy veremos vulgarismo, cacofonía y barbarismos. ¿Ok? Son mucho más sencillos de lo que ustedes piensan. No vayan a creer que son cosas muy, muy, muy complicadas. Y cuando las empiecen a identificar se van a dar cuenta que sí, que la mayoría las usamos de manera inconsciente. No es una manera consciente de hacerlo, pero pues bueno, lo hacemos y no es la forma correcta, ¿no? Entonces, pues los barbarismos, vamos a comenzar con barbarismos. Los barbarismos son vicios del lenguaje que consisten en pronunciar o escribir mal ciertas palabras o emplear vocablos impropios por creer que tienen cierto significado cuando en verdad su significado es otro. Por ejemplo, naides para decir nadie o nada, huevo con G, huevo en lugar de huevo, fuistes en lugar de fuiste. Estos son algunos ejemplos de barbarismos. Y la lengua española, pues como en todas las demás, cuenta con una serie de recursos para que la comunicación, ya sea por vía oral o vía escrita, resulte efectiva, lo que en parte pues depende de que el receptor comprenda o decodifique correctamente los mensajes que el que está enviando el mensaje lo haga, ¿no? Entonces la mayoría de las personas escolarizadas van adquiriendo los conocimientos léxicos y normativos básicos que rigen la lengua española y logran construir las palabras y las oraciones al hablar y al escribir en forma adecuada. Y aquí resolvemos una de las principales incógnitas de todos. ¿Por qué tenemos que ir a la escuela? Bueno, tenemos que ir a la escuela para poder aprovechar mejor nuestro lenguaje, nuestras habilidades comunicativas y así darnos a entender mejor con otras personas. Recuerden, el objetivo de todo esto es que mejoremos nuestra capacidad de comunicación, porque al mejorar la capacidad de comunicación estaremos mejorando también nuestra capacidad de comprensión, nuestra capacidad social, nuestra capacidad de conocimiento, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, voy a darles las características de los barbarismos y pues vamos a irlo reconociendo un poquito más. Y bueno, pues en principio, una de las principales características del barbarismo es que suele tener un origen peyorativo, es decir, algo que es grosero, algo que tiene que ver con la violencia, que es rústico, que es descuidado. A eso se refiere esto de peyorativo, que tiene que ver con eso, ¿no? Que tiene que ver con el uso descuidado de las palabras, es decir, los barbarismos son formas descuidadas de expresarse y se escuchan mal y te hacen ver mal, obviamente, porque pues a quién le gusta que alguien le diga, no, pues es que Naiden vino, no es lo ideal, ¿no? Entonces hay personas que realmente se rigen mucho por lo que escuchan de las otras personas, otras que no les importa tanto, pero la mayoría de los empleos te piden ciertos requisitos y entre esos requisitos está poder comunicarte bien. Entonces, bueno, los barbarismos tienen estas características que las hacen muy propias de ciertos sectores y vamos a empezar a definirlos. Número 1, son errores típicos de los niños. Los niños en su proceso de aprendizaje pues cometen muchos errores de pronunciación, de colocación, pueden llegar a ser hasta incluso impertinentes, pueden llegar a ser de diferentes formas, pero es propio de su edad porque están apenas en el proceso de formación del lenguaje, están reconociendo palabras, los tiempos gramaticales ellos no lo saben, es como cuando los niños hablan y te dicen, es que me trompecé.
la mayoría de los niños dicen o decimos eso cuando estamos pequeños, en lugar de decir me tropecé, ellos no tienen esa capacidad todavía porque lo están aprendiendo. Recuerden que el lenguaje es un proceso de aprendizaje, no nacemos con la capacidad para hablar, pero no nacemos con los elementos para poder desarrollarlo. Otra característica de los barbarismos es que son conjugaciones erróneas de verbos, es decir, por ejemplo, en lugar de decir yo sé, decimos yo sabo, que también es algo que escuchamos de los niños. Conjugaciones erróneas de los verbos. No te caigas, no te caigas ándale, no te caigas, o algo así, alguna malformación por ahí, en lugar de no te caigas. También otra característica es que pueden ser plurales mal construidos. Por ejemplo, me duelen los pieses. No se dicen los pieses. Pies es una palabra en plural. El singular de pies es pie, ¿ok? Entonces, en lugar de decir me duelen los pies, es me duelen los pies, ¿ok? Y también otra característica es que son ciertos adjetivos gentilicios, es decir, que un mismo nombre propio de una localidad en su versión acortada puede aludir a diferentes ciudades y estas asumen diferentes gentilicios, como por ejemplo santiagueño, santiaguino, santiaguense, para decir que una persona es de Santiago de Chile. Entonces, así es como se van formulando los barbarismos. Y los barbarismos, pues, tienen que ver con ese mal uso que se le da a una palabra. Y ejemplos de los barbarismos que puedo darles en este momento fue, por ejemplo, inauguración, que es inauguración. Nadie es por nadie, decir interperie en lugar de decir intemperie, fuiste en lugar de fuiste, ambos dos, aparte es una repetición porque ambos pues significa dos personas y dos pues eso, ya sabemos, entonces en lugar de decir ambos solamente, decir es que esa persona es hebrea, en lugar de decir que es israelí, también es un barbarismo, que era lo que decíamos de los barbarismos de los gentilicios. Vertir en lugar de verter. Hindú por decir indio, que nació en la India. Trompezar en lugar de tropezar. Adición en lugar de adicción. Excepto en lugar de excepto, que va XC, y así sucesivamente. Hay muchos barbarismos que podemos identificar. Tienen ahí un ejercicio donde ustedes van a tener que hacer esa corrección, pero vayan tomándolo con calma, ¿ok? Vamos a tener bastante tiempo para resolverlos. Muy bien, muchachos. Vamos al siguiente video para hablar ahí de cacofonía y vulgarismo.